La creciente politización de la justicia en este país ha llevado al debate en la sociedad guatemalteca a cómo distinguir precisamente entre aplicación de justicia y persecución política desde procesos judiciales. Para debatir este tema nos acompañan ya en el set dos expertos, la licenciada Amanda Santizo, abogada penalista, y el licenciado Eric Castillo, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. A ambos, bienvenidos y el agradecimiento por acompañarnos. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Licenciada Santizo, para poner un poco en contexto también a la audiencia, ¿cómo está Guatemala en el aspecto de aplicación de la justicia, por ejemplo, indicadores de Estado de Derecho? ¿Qué diagnóstico nos podría dar usted del sistema de justicia de Guatemala? Pues a nivel general creo que hemos retrocedido desde hace tal vez 8 años, hemos retrocedido en la aplicación de la justicia, y creo que es porque se ha mediatizado y se ha politizado en ciertos ámbitos del derecho. Creo que ha sido también un arma política que se ha reflejado en varios sectores, ¿verdad? Y eso pues como ciudadanos nos importa. Me decía una señora, pero si yo no soy ladrona, a mí eso no me importa cómo está el sector justicia. Pero realmente el sector justicia es importante para la sociedad porque los jueces ven matrimonios, alimentos de niños, propiedades, o sea, es como sociedad nos importa porque se relaciona con cada elemento que nosotros como seres humanos tenemos, como una casa, un salario, y si esas cosas a veces necesitamos que los jueces determinen algo, pero ese juez no va a resolver conforme a la ley, sino porque alguien le dice que haga de esta forma o otra persona le dice que haga de otra forma. Entonces ahí empieza a perder el sentido la administración de justicia. Ahora, licenciado Castillo, ¿cómo regular la práctica profesional del gremio de los abogados en este país para evitar lo que estamos teniendo en este momento, una guerra de abogados contra abogados? Toda vez que el Estado le brinda y le otorga al gremio de los abogados una cantidad de espacios de poder, y pareciera que el interés político le está ganando a la práctica del derecho en este país. Yo creo que lo más importante en la formación de los profesionales del derecho es conocer bien la Constitución. Una vez conozcamos cómo funciona la legislación, cómo debe aplicarse, estoy hablando del sector justicia, del Ministerio Público y de todos aquellos actores que intervienen dentro de la misma, jugando un rol fundamental y actuando con responsabilidad. Considero que si cada quien asume el papel que le corresponde desde la arista de la función en que desempeña un cargo, el país podría dar pasos agigantados, pero para eso se necesita obviamente aplicar de manera adecuada los aspectos deontológicos, el deber que tiene cada profesional de conocer la legislación, de actuar debidamente, promover las acciones idóneas, no recursos que vengan a paralizar el sistema de justicia. Y una vez tengamos esa claridad, el rol le corresponde también a los jueces para que obviamente ellos administren una justicia pronta y cumplida. Ahora bien, licenciada Santizo, ¿cuáles son los riesgos de que la justicia pues se torne de una forma, se utilice de forma política? El problema no es solo un problema a los políticos, porque eso es lo que me han manifestado muchas personas, me han dicho, licenciada, pero siempre ha habido problemas con los políticos, pero en realidad no es eso. Nos importa como ciudadanos, nos importa como sociedad, porque si no tenemos unas autoridades que van a resolver conforme a la ley, a las leyes, van a aplicar el derecho conforme lo dice la filosofía del derecho, darle a quien lo que le corresponde, entonces eso crea un caos y una innumerable violación de derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, una mamá que denuncia a un político muy influyente por una pensión alimenticia y este político tenga gran influencia en los jueces de familia, la pobre señora va a estar en los tribunales 15, 20 años y primero los niños van a tener 18 años antes de que un juez decida darle, por así decirlo, una pensión alimenticia, haciendo un ejemplo para que las personas entiendan la gravedad de esto. El licenciado Castillo, desde su ejercicio de la presidencia del Tribunal de Honor en el Colegio de Abogados, ¿cuáles son los principales retos o litigios que se dan dentro del mismo colegio para buscar una práctica transparente y evitar que los intereses políticos guíen los procesos judiciales? Creo que lo más importante es la formación que deriva también de las universidades, debido a que
Posteriormente, cuando ya se dan las graduaciones, corresponde al colegio venir y acreditar, colegiarlos. En efecto, se recibe prácticamente a un ámbito intelectivo con cierta formación, ya sea con deficiencias o ciertas capacidades que de una vez se incorporan dentro del ámbito de la sociedad, para bien o para afectarlas en su caso, porque obviamente se espera de los profesionales que tengan una incluso especialidad. Hoy en día, como ustedes saben, las responsabilidades de todos, no solamente del Colegio de Abogados, de las universidades, sino todos como ciudadanos jugamos un rol fundamental en prepararnos cada día, como decía Couture, abogado que no estudia es cada día menos abogado. Ahora bien, licenciada Santizo, hemos visto en su opinión casos donde la persecución penal de cierta forma pues se ha convertido en su opinión un arma política, por ejemplo, en Guatemala. Pues he estudiado varios casos conforme la experiencia en litigio que tengo y me llamó mucho la atención hace pocas semanas el caso del Ministerio de Salud. Vemos 2 denuncias contra 2 ministros de salud, el doctor Carlos Soto y la señora Hernández Mac. Vemos que las 2 denuncias fueron realizadas en febrero del año 2018 y a las 2 denuncias que denunciaban pues una cierta influencia para nombramientos o plazas, solo que la de Hernández Mac son 1000 plazas fantasma y la del doctor Soto es una plaza que él pidió que nombraran a un médico en un hospital de Nevaj, pero la directora se negó porque la cocinera era hermana del médico. Pero eso no tiene realmente relevancia con relación a la ley de contrataciones del Estado. Pero casualmente la denuncia de esta directora de Nevaj fue más o menos en las mismas fechas que el doctor Soto denunció a Hernández Mac. En esta situación considero que es ante 2 circunstancias iguales, se actúa por parte de la misma institución de forma tan diferente, porque con el doctor Soto se hicieron antejuicios, se ha luchado tanto en contra de este proceso, en contra de él, que a nosotros como ciudadanos, y yo no lo conozco, solo lo vi en la tele un par de veces, pero a nosotros como ciudadanos nos llama la atención, y más cuando uno es abogado, el ver que el Ministerio Público tiene 2 expedientes en donde se le denuncia a Hernández Mac por contratar digitadores, 1000 digitadores en el Ministerio de Salud, cuando no hay enfermeras, niños en Huehuetenango se murieron porque había una epidemia de pulgas. Con ese dinero de esos 1000 digitadores mejor se hubiera comprado veneno para pulgas. Cosas tan simples como esa despiertan el interés del ciudadano, y en este caso pues yo como ciudadana y como abogada veo una gran diferencia en ese tema. Otro tema que me llama mucho la atención es la imputación por el delito de evasión del señor Alejos, ¿verdad? Que tampoco lo conozco, pero me llama mucho la atención de que el delito está configurado para la persona que se fuga, ¿verdad? Y hice como la broma en redes sociales de que mejor vieran la película del fugitivo, ¿verdad? Porque ahí se ilustra qué es el delito de evasión. Y estos temas me llaman mucho la atención porque se han escapado mareros y no se hace esta gran situación. Se trata de hacer ver que como involucra al sistema de justicia, por eso es tan importante para la FESI hacer este llamamiento ante medios, pero me parece demasiado la cobertura que se le dio a ese tema, cuando hay mareros que tienen 25 asesinatos, secuestradores que también se han escapado y no hacen una conferencia de prensa. A mí me preocupa mucho la forma en que se está utilizando la justicia, no solo los jueces, magistrados, sino también los fiscales, porque como ciudadana veo como unos casos sí los agilizan y otros no, y casualmente esos casos tienen intereses o personas que pueden ser alguna contraparte política para alguien, y eso es preocupante en nuestro sistema, porque como ciudadanos, por ejemplo, ahorita por estar dando esta entrevista ya le caigo mal a alguien y entonces mañana voy a estar en Santa Teresa, ¿verdad? Esperemos que no, licenciada. Licenciado Castillo, hemos escuchado, los que no somos abogados, constantemente el término litigio malicioso. ¿Qué es esto?
¿Y hay alguna forma de sancionarlo desde el Colegio de Abogados a los malos abogados que se prestan a este tipo de cosas? En efecto, cuando se habla de litigio malicioso es promover todas aquellas acciones que no son las idóneas y que se plantean únicamente para paralizar un proceso a efecto que no se administre justicia. Esto ha impactado de manera directa en la ciudadanía porque nos encontramos, por ejemplo, casos en donde hay asuntos que tienen 5 o 10 años que eventualmente incluso pueden estar en investigación, pero derivado de ciertas acciones que promueven ciertos sujetos procesales, obviamente son asistidos en este caso, y lo importante acá es poder detectar, incluso el juez tiene la responsabilidad de que eventualmente cuando se produzca el uso innecesario de recursos, poder aplicar la ley del organismo judicial, la que especifica cuál es la consecuencia cuando se presentan acciones no idóneas. También se puede eventualmente promover alguna denuncia ante el Tribunal de Honor, toda vez que nosotros como profesionales del derecho tenemos que actuar con veracidad, con probidad, con rectitud, o sea, hacer uso de todos los recursos idóneos para que avance el sistema de administración de justicia y no contrario a ello para obstaculizarlo. Es la responsabilidad que tenemos todos los profesionales del derecho y es importante que tengamos ese nivel de conciencia, porque en efecto incluso se sabe de casos que tienen 10, 15 años de estar eventualmente en investigación, y les voy a comentar esto desde diversas aristas. Una persona agraviada viene y pide eventualmente que se le dé respuesta sobre quién fue el responsable de haberle dado muerte a su esposo, y de alguna manera la interpretación incluso equivocada de las normas impide tener una respuesta pronta y efectiva, y esta situación es responsabilidad de todo el sistema de justicia, incluso hasta el más alto nivel. La Corte de Constitucionalidad tiene la responsabilidad de tutelar de manera efectiva a todos los ciudadanos y no hacer interpretaciones que colateralmente también vengan a afectar, no solamente mediante un litigio malicioso, sino por la inadecuada interpretación de la ley. Todo ciudadano necesita una respuesta inmediata. Hay una jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que dice que, por ejemplo, el tiempo de investigación va a ser aquel que, considerando la pena máxima de un delito, imagínese usted, una persona viene, le da muerte a otra, pero está el caso en investigación, todavía no se ha determinado quién es el responsable. Resulta que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público tiene 40 años para poder investigar, y no es así. Y es por eso que considero que hay que conocer también las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que deben de examinarse 3 elementos: la actuación de la persona que reclama ante la Corte Interamericana, si ha promovido o no recursos inidóneos, la actuación del juez y la complejidad del asunto. Si estos 3 elementos se determinan que convergen, que ya es viable entonces emplazar de parte de un juez al fiscal, entonces podría acelerarse el conocimiento y decisión final para darle una respuesta a la persona agraviada, incluso al sindicado. Pero por eso les digo, hablando de litigio malicioso y la responsabilidad de todos los que intervienen en el sistema de justicia, es una cuestión de sistema, que tiene que haber una responsabilidad integral, impedir acciones no idóneas y que también los jueces y magistrados constitucionales apliquen de manera eficaz y pronta la legislación. Ahora bien, licenciada Santizo, ya mencionaba usted, por ejemplo, el tema de la mediatización de los casos. ¿Qué otras debilidades identifica usted también en el tema de persecución penal en Guatemala, por ejemplo? Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya habían detectado desde el 2013 la vulnerabilidad que tienen los jueces con los medios de comunicación y la forma en la que también lo dijo Nikki Haley, una visitante que vino de Estados Unidos, que los procesos penales realmente se deberían de trabajar. Ella hizo la referencia a cómo trabaja el FBI. Todo entre la institución y ellos mismos como trabajadores, no publicitar como hizo mucho en la gestión de Tel Maldana, que tampoco la conozco, ni me cae bien ni me cae mal, para aclarar, pero yo sí considero que una fiscal no tiene por qué estar divulgando los casos, primero porque es contra derechos constitucionales. En segundo lugar, creo que eso debilita, ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debilita el sistema de justicia, porque los jueces se inclinan muchas veces, la presión mediática los hace
variar o no aplicar el derecho como debe de ser. Hay algunos jueces que sí son valientes, pero la mayoría no. Y eso lo hemos detectado y visto muchos abogados, ¿verdad?, en los litigios. Cuando están los medios de comunicación, hasta se sientan así los jueces. Cuando no están así tranquilos, ¿verdad? Pero es una injerencia que hay. También hubo mucha injerencia de instituciones internacionales, ¿verdad? Creo que las instituciones internacionales tienen la idea de que van a ayudar, pero realmente toda sociedad tiene un proceso evolutivo. Y si viene una injerencia externa, no va a dejarnos a nosotros como sociedad ir creciendo como debemos crecer. Y eso es lo que creo que no entiende la comunidad internacional. Y creen ellos que hacen un bien, pero en realidad no lo hacen. En este caso, pues, no solo CICIG, sino que otras influencias, por ejemplo, USAID, la OEA, muchas veces vienen a, por ejemplo, que se hizo la introducción al sistema oral del proceso penal. Ya los jueces no están resolviendo conforme las peticiones oralmente. Ya están pidiendo memoriales, cuando el 109 dice que toda solicitud ante los jueces penales debe hacerse de forma oral, pero como no tienen tiempo o no alcanza un juez para tantos procesos, entonces realmente y esos estudios que hicieron estos entes internacionales, en lugar de venirnos a ayudar, nos están causando perjuicio, y no a nosotros como abogados, sino que a la gente que está sufriendo, que son las personas que están privadas de libertad. Hubo también, en el caso de migración, la jueza Yasmín Barrios envió a 39 personas a prisión preventiva, en lo que se deduce su apelación especial. Ya llevan 3 años en apelación especial, y hay una señora que tiene diabetes, que está muy enferma, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias de Sandoval Chinchilla, le dijo a Guatemala que las personas con diabetes no tenemos la capacidad como sistema penitenciario en Guatemala de proveerle los medicamentos necesarios, y una persona en prisión preventiva puede morir por el mal sistema de justicia. Licenciado Castillo, ¿qué hace el Tribunal de Honor? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo previene el Tribunal de Honor este tipo de acciones en donde la política se mete dentro de los procesos judiciales o en la práctica de los profesionales del derecho? ¿Y cuáles son las sanciones que pueden recibir por estos hechos? Correcto. Cuando hablamos de las funciones del Tribunal de Honor especialmente, le corresponde una función de desarrollar, darle trámite a todas las denuncias promovidas por los ciudadanos en las cuales se estima que se faltó a la ética, y en donde efectivamente, después de desarrollar todo un procedimiento, se puede lograr establecer si se le impone alguna sanción. Y obviamente hay una gradación de sanciones que está establecida, que incluso puede concluir hasta en la suspensión de un profesional, que es la más grave. Suspensión del ejercicio profesional. Correcto. Y en todo caso también obviamente hay amonestación, puede ser privada, puede ser pública, ¿verdad? Pero todo va a depender del análisis que el tribunal finalmente realice en su decisión, en la cual se estime si se afectó o no a la ética. Definitivamente el rol del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados es muy importante. Actualmente ya tenemos aproximadamente 1 año de estar desarrollando las funciones en donde el tribunal ha reducido la mora, y estamos obviamente aplicando alguna dinámica institucional para poder lograr en el transcurso de 2 años entregar un tribunal que efectivamente logre reducir la totalidad de la mora y le demos respuesta a la población. Hemos desarrollado también procedimientos de conciliación en donde lo que se establece o se pretende es que el ciudadano encuentre una respuesta institucional en el Colegio de Abogados por vía del Tribunal de Honor. Licenciado Castillo, hemos escuchado en algunos casos que, por ejemplo, un abogado está interesado en ocupar algún puesto o integrar alguna nómina, etcétera, y vayan a ponerle una denuncia al Tribunal de Honor. ¿Cómo desestimar esas denuncias espurias que al final lo que buscan es evitar el derecho de poder presentarse a competir por espacios como estos? Le voy a dar respuesta concreta a su pregunta, y me voy a ampliar un poquito al tema de actualidad nacional, que es importante que lo discutamos en estos foros. Por favor. Efectivamente, cuando se establece que un asunto ya está judicializado, cuando el ciudadano, por ejemplo, ya presentó su denuncia penal ante el Ministerio Público, ante un juez,
el Tribunal de Honor ya no tiene la competencia para seguir conociendo. Y entonces en ese momento se dispone el rechazo con el argumento que efectivamente el asunto ya pende de la autoridad competente con base en el artículo 251 de la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que se denuncia supuestamente es que el profesional, no son muchos, son pocos, que el profesional pudo haber incurrido en algún hecho ilícito. Y entonces nosotros no tenemos la competencia para continuar conociendo y se rechaza indicando que efectivamente el asunto ya el ciudadano lo sometió ante el Ministerio Público y obviamente no podemos nosotros eventualmente en una sentencia, luego darle trámite, establecer si hubo delito o no, porque no tenemos esa competencia. Por esa razón es que se da el rechazo. No es porque efectivamente nosotros no se pueda, simplemente es cuestión de competencia. Y esa competencia solo va a ser de los jueces para poder determinar si hubo o no ilícito, si admite una acusación o lo sobresee el asunto determinado. Ahora bien, definitivamente nosotros como contralores también en este caso de las garantías de los profesionales del derecho, efectivamente hasta en tanto no se produce una sanción que se encuentre firme, en este caso se le puede expedir su constancia de carencia de sanciones siempre y cuando no haya una sanción firme, porque acá obviamente se tutela el derecho de presunción también de inocencia que tiene un profesional y efectivamente veo yo también mucho nivel de conciencia en todos los profesionales del derecho sobre el deber de cuidado que tienen que tener en el ejercicio de la profesión. Hoy en día ustedes se dan cuenta, estamos en nuestro país y es un tema de actualidad nacional en donde se ha desarrollado todo un proceso de comisiones de postulación, en donde los jueces incluso han requerido su constancia de carencia de sanciones. Vemos cómo, a mi juicio, también exigiendo nuestro país profesionales con especialización, como muchos jueces de carrera, con doctorados, maestrías, han sido excluidos, simple y sencillamente, porque no se les ha incluido la suma de 60 puntos que ellos tienen por el ejercicio profesional que tienen desde la arista de la función jurisdiccional. Hemos visto cómo la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia, y aquí me estoy yendo un poquito más, pero es necesario porque la ciudadanía tiene que conocer cuál es la realidad nacional y también en este caso como ciudadano y como agremiado me veo en la necesidad de denunciarlo, como una Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia interpreta que un juez teniendo 20 años de experiencia en la judicatura le asignan 0 puntos. Cuando que la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 207 exige que para poder ser juez o magistrado se tiene que ser abogado colegiado activo. El artículo 216 constitucional señala también que pueden, para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tener más de 10 años de ejercicio profesional. Y en el expediente 4646-2014 de la Corte de Constitucionalidad, ya la Corte como máximo intérprete señaló claramente que no hay ninguna contraposición entre ejercer la función jurisdiccional ni ejercer la profesión independiente, que no se excluyen entre sí, sino que ambas aristas del ejercicio son parte del ejercicio de la profesión. Con esa argumentación, a los señores jueces de carrera debió habérseles incluido los 60 puntos, y no aparecerles en los listados 26 puntos, 25 puntos, 28, 36, porque con eso ellos estaban fuera. Este es un ejemplo claro de cómo los intereses políticos se inmiscuyen en los procesos judiciales y obviamente en los temas que tienen que ver con la integración del organismo judicial. A ambos el agradecimiento por habernos acompañado y a usted el agradecimiento de su sintonía, invitándole a que el próximo domingo se siga informando con noticiarios de Canal Antigua. Muy buena noche.